Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el segundo domingo de Adviento, en esta preparación a la Natividad de nuestro Señor. Y en el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, vemos un episodio que nos puede dejar algo perplejos. ¿Cómo es que Juan el Bautista manda a dos de sus discípulos a preguntarle a Cristo quién era? ¿Acaso no sabía él perfectamente quién era? ¿No dijo de él: no soy digno de soltar o de atar las sandalias de sus zapatos, digamos las correas de sus sandalias? ¿No oyó él en el Jordán: este es mi Hijo bien amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias? ¿No exultó en el vientre de Santa Elizabeth cuando la Virgen María se encontró con ella y fue ahí santificado en el vientre materno y santificado para que así se le borrara incluso el pecado original? Y no hay que confundir concebido sin pecado, que después de la concepción se lo inmacule, por decirlo así, como también San Jeremías y muchos otros santos, para no confundir el dogma de la Inmaculada, que dicho sea de paso, mañana celebramos, y ya se me estaba olvidando de decirlo, hay la misa como en domingo, es decir, igual que hoy, a las 10 de la mañana, en honor a las Inmaculadas. Entonces, ella es la única Inmaculada desde su concepción, como persona humana. San Juan fue santificado después de haber sido concebido en pecado y persona humana, pero que a los 6 meses, por el contacto de la presencia de la Santísima Virgen María, que llevaba ya en su seno a nuestro Señor, santificó a su primo, porque San Juan Bautista es primo de nuestro Señor. Elizabeth era prima hermana de la Virgen María, como lo era San José. Sobé, Santa Ana y Jacob eran hermanos. Sobé es la mamá de Elizabeth, Santa Ana la mamá de Nuestra Señora, y Jacob era el papá de Cleto, de Alfeo o Cleto, y Jacobo era el papá de San José y de Alfeo, su hermano, y de ahí la familiaridad que había. Entonces, San José, primo hermano, al mismo título que Elizabeth de la Santísima Virgen María, y San Juan Bautista era primo, y por eso los hijos de Alfeo, uno de ellos fue la mamá de los hijos de Zebedeo, que eran San Juan Evangelista y Santiago el Mayor. Pues bien, ¿cómo es posible entonces que mande a dos de sus discípulos? Como lo dice el padre Castellani. Una para sacárselos de encima, pero bueno. Otra para mostrar que su misión ya había acabado. Él era el precursor, señaló que él era el Mesías. Y ya su misión, su carrera, había finalizado. Vayan allá
un buen maestro que preparó, los manda que se dirijan a nuestro Señor y vean por sus propios ojos, y no porque Él no lo supiera, lo sabía perfectamente. Pero así entonces, los discípulos van, preguntan, y nuestro Señor les da todas las muestras. El Mesías era el que iba a hacer todas esas maravillas que leemos, milagrosas, curaciones. Los sordos oyen, los leprosos se curan, los enfermos andan. La verdad se manifiesta al pueblo. Y así se van entonces los discípulos a contarle a San Juan lo visto, y que ellos vieran, palparan por sus propios medios al Mesías. ¿Y qué dice nuestro Señor después al pueblo? Alaba a San Juan. ¿Qué fuisteis a ver? Una señorita vestida de... un principito, perdón. No, esos viven en casa de reyes. Una caña que lleva el viento, no. Queda claro que la santificación y la santidad de San Juan, el precursor, no era mojigato ni mojigata, no era una caña que se bambolea, ni una niñita o principito azul vestidito como visten en los palacios de reyesitos, sino un hombre curtido del desierto, aguerrido y precursor de nuestro Señor, porque cumplió lo que las Escrituras decían, y dijo: este es el Cristo, el Mesías. Y por eso es el más grande profeta de la primera venida de nuestro Señor. San Juan Evangelista, el gran profeta de la segunda venida de nuestro Señor, o parusía. Y Moisés, el gran profeta del Antiguo Testamento. Aunque aquí el padre Castellani se trastabilla un poco, es normal, y dice que es el profeta más grande del Antiguo Testamento. Pero hay un error, porque Santo Tomás dice que el profeta más grande del Antiguo Testamento es Moisés. Entonces San Juan Evangelista sí es el santo más grande del Antiguo Testamento, pero es profeta del Nuevo, porque dice: este es. Y qué mayor profecía. Pues bien, entonces tenemos así la gran personalidad de San Juan, y digo el más santo del Antiguo porque, aunque lo canonizó, como dice el mismo padre Castellani, no ha nacido de mujer hombre más grande, pero el más pequeño del Nuevo Testamento está por encima. Entonces tenemos esa bipolaridad, si podemos decir así, en San Juan Evangelista, como santo más grande del Antiguo Testamento y como profeta más grande del Nuevo Testamento en relación a la primera venida. Y San Juan Evangelista de la parusía. Y oh sorpresa, ¿qué nos dice el Evangelio, la epístola de hoy? Nos anuncia la esperanza. ¿De qué? Del collado que va a ser el rey de las naciones, de los gentiles. Profecía que no se ha cumplido. Y nos dice que abundemos en la esperanza de Cristo Rey, Rey de reyes y de las naciones y de los gentiles.
apocalíptico, una vez más, contra la estupidez de non possumus del padre René y de la directora Ana Teresa de Valle, que en la supina ignorancia desconocen. Si el mismo padre René, cuando estuvo aquí, me dijo que él no sabía del Apocalipsis y en menos de un año va a saber más que yo, que tengo 30 años tragándome la cosa. Pero por Dios, y va a sacar artículos de sacerdotes decrépitos, refutados ampliamente por eminencias como el padre Castellani, como el padre Eusebio de Pesquera, como Morrondo, o el artículo de la Espasa Calpe, de Rovira, el gran liturgista. Pero es increíble. La ignorancia es atrevida. Y el padre René se baja del burro, del caballo, porque lo bajo. Que deje su ignorancia. Y María Teresa también. Eso es lo que produce Monseñor Williamson. Briosos, ignorantes, que sirven de parlantes a sus desvaríos. Esa es la resistencia de Monseñor Williamson. Resistirme a mí. Por Dios. Aquí hay un problema. Y Monseñor Williamson se deja de sus desvaríos. O tocará ver qué pasa. Y por eso non possumus, queriendo ser fiel a la persona de Monseñor Williamson, ¿en qué queda? Y ahora decir con un artículo sacado del año 50 que el milenarismo no fue doctrina común de la iglesia primitiva, entonces que refute al padre Alcañiz, doctor en teología exegética. Cuya traducción es la que marca el padre Castellani en un libro llamado La Iglesia Patrística, que es la tesis en latín del padre Alcañiz, traducida y puesta en un marco del padre Castellani. Y que no me cite los decretos que no van más allá de lo que dicen, porque el primer decreto del 41 es herético si vamos al caso. Se escupen para arriba y después cuando se dieron cuenta cambiaron la palabra corporalmente y por visiblemente, porque corporalmente, ¿cómo van a negar que está reinando en el sagrario? Y después la otra condenación no es ninguna condenación, es una prohibición disciplinar, no es una condenación doctrinal. ¿Y de qué? Del milenarismo mitigado, de esa teología para negros, de considerar a nuestro Señor gobernando como un Napoleón. ¿Quién predica eso? Y estos imbéciles no se dan cuenta. Aquí hay algo de judaico en este problema. Y esto va a servir para que se decanten las cosas. Y el padre Ford tiene que intervenir. O aplaca o se hace cómplice. Pero ya está bueno. Y para colmo de remate, el eleison pasado. Dios mío, yo no quería hablar de estas cosas. Pero antes que nos quede claro, el milenarismo fue doctrina patrística de los 3 primeros siglos de la Iglesia.
Y la cosa comenzó a desviarse con Orígenes, que se castró por imbécil de aplicar tan literalmente las Escrituras que para no tener tentaciones se castró. Y después pagó caro el error, porque pasó de un literalismo crudo, castrarse, si tu ojo te hace pecar, quítalo, si tu mano te hace pecar, quítala, y si tus otras cosas te hacen pecar, te las cortas. Y eso fue lo que pasó. Impetuoso el hombre. Por eso no ha sido canonizado, aunque murió mártir, a causa del martirio que también sufrió su padre. Pero entonces se puso a alegorizar, porque claro, si seguía interpretando así a lo bestia, se tendría que cortar la cabeza. Porque si con algo uno peca más es con la cabeza, con el pensamiento, con el deseo, y después con los órganos, con los sentidos. A lo que llevan malas estructuraciones espirituales. Y como San Jerónimo lo adoraba a Orígenes, pero San Jerónimo nunca condenó el milenarismo patrístico, del cual él mismo reconocía, lo han dicho muchos santos padres, pero sí cometió el error de que había para él todo metido en una misma bolsa, lo cual era contradictorio, porque si el milenarismo craso de Cerintios, judío, era herético, y es el mismo que los santos padres predican, es condenable, o entonces no es lo mismo. Y esas reflexiones no la hizo el dálmata, porque era dálmata, San Jerónimo. Oiga, pero si San Jerónimo no lo hizo, problema de él, pero yo no puedo tampoco por qué seguirlo adorando a su ídolo Orígenes. Por Dios. Y estos de non possumus no saben ni dónde están parados, porque para hablar del tema hay que estudiar. Y como decía Monseñor Lefebvre, para ser teólogo 30 años. Entonces yo me doy el lujo, soy teólogo 30 años. Ahora cuidado, que los soles de general no me los va a venir a arrebatar ningún cabito ni ningún sargento de quinta. Hay un respeto y una jerarquía. Y por eso no se me va a pelar la lengua en decirle brutos ignorantes. Estudien. Y después, cuando estudien y sepan lo mismo, hablamos. Pero si no, no eres interlocutor válido, pedazo de bestia. Así de claro. ¿Y para quién trabajan? ¿A quién favorecen? Y para colmo, entonces hoy nos viene, en plena preparación de Navidad, el collado del Eterno, Rey de las naciones. ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? ¿O es alegórico eso? ¿Cristo Rey es alegórico? ¿O es el rey de la sacristía de las monjas bobitas? No, señor, Rey de reyes y de todas las naciones, aunadas bajo un solo pastor, que es él. Y esa profecía es apocalíptica, parusiaca, y aquí nos lo dice la epístola a los romanos de San Pablo. ¿Qué más pruebas quieren estos ignorantes que del tema no saben? Y para colmo, amparados en Monseñor Williamson, que desvaría, le enmienda la plana a Cristo. Nuestro Señor nos dice: conoceréis el árbol por sus frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos, el mal árbol no puede dar los buenos.
Y viene Monseñor Williamson y me dice, oh maravilla, hay un árbol que no es ni bueno ni malo, es medio medio, medio bueno y medio malo. El que está medio medio es él. Me perdonan. La pasión sirve para defender la verdad. Eso es lo que dice Sardá y Salvani. Yo no voy a defender la verdad como un calamar sin sangre, sino con toda la energía del caso. Así que Monseñor Williamson, cual maravilla, me viene a decir que no tenemos dos árboles, uno malo y uno bueno, sino un tercer árbol gay, medio bueno y medio malo. El que está medio medio es él, como se lo hizo ver el padre Castellani en su momento. El padre Seriani a veces, pero me confundo, Castellani y Seriani se parecen. Como lo dijo el padre Seriani, está medio medio. Así que le va ahora a decir a nuestro Señor y a las Escrituras que no son dos árboles, sino el árbol williamsoniano medio medio. ¿Medio medio qué? ¡Qué barbaridad! Hay que estar chiflado, ser hereje o no sé qué. ¿Cómo va a salir con semejante desvarío, por Dios? Típico de un liberal, de un modernista. Doctor, me duele aquí, tiene un tumor, cáncer, pero no se preocupe, vamos a mirar las células buenas que tiene. Oiga, pero yo vengo es por las malas que tengo. No, miremos la parte positiva. Miremos la vida. Dejemos el tumor. ¿Qué médico es ese? Un imbécil. Eso es lo que me está diciendo Monseñor. Miremos el árbol, la parte buena, las células buenas. ¿Pero qué le pasa? Es el colmo. Realmente. Se pasea desnuda como Lady Godiva. Pero aquella se salvaba, era mujer. Pero por Dios, ¡qué payasada! Eso es intolerable teológicamente. Es ese desnovismo estrambótico inglés que siempre lo han tenido. Y aquí se ve que llega al grado superlativo y nadie le dice nada. El padre Ford, que le corrige a Monseñor Williamson, y lo tengo que decir. La transcripción en español no le dice, Monseñor, cuidado con esto. Por Dios, padre Ford, ¿qué le pasa? ¿Qué va a hacer cuando venga a Colombia? ¿Qué va a decir? Esperemos. Las cosas se tienen que decantar. Ahora, claro, todos estos sacerdotes que están detrás de él, Monseñor, no les interesa, Monseñor. Le interesa que los haga uno de ellos obispos. Y después dejarlo como la abuelita gaga o loca ya, y ya tenemos obispos. Pero ¿para qué nos sirven obispos de ese calibre? ¿Para tener sacramentos? ¿Y para qué quiero sacramentos si no tengo teología, si no tengo doctrina, si no tengo la fe y la esperanza? Por Dios. Y si nos quedamos sin obispos, que si es absolutamente necesario, Dios proveerá. Pero no voy yo a seguir teniendo que respaldar la posición de Monseñor Williamson, que es medio medio.
Y toda su resistencia se vuelve medio. Vamos a ver en qué para. ¿Y qué dice además de enmendarle la plana con el medio árbol bueno y medio árbol malo? Papas vivientes, lo dijo Pío XII. La iglesia, el papado se perpetúa en Pedro, en los papas vivientes. Por supuesto, hijito, descubriste que el agua es húmeda. Claro que el papado, la institución, necesita papas vivientes. Y vivientes de un doble modo, no solamente que le circule la sangre, sino vivientes en la fe. Porque sin fe yo no soy miembro de la iglesia y menos cabeza. Así de claro. Pero como él está con el medio, entonces Pablo VI lloraba como un gay, diría yo, que se la aguante, por las vocaciones. Sí, por las vocaciones que le faltaba de que se le siguiera metiendo homosexuales, sodomitas y pedrastas, como ahora los tenemos hasta dónde. Lloraba. La nena no tenía todavía su harén. Yo soy duro y fregado. Me buscan y me encuentran. Guerra avisada no mata soldados. Buscan la guerra y vamos a la muerte. Entonces, Benedicto XVI anhelaba, suspiraba por la tradición. El judío rabínico de toda una genealogía de 9 rabinos en la familia que se remonta allá al gran rabino de Praga. Hereje, como lo señaló Monseñor Lefebvre citando una vez un artículo de Sí, sí, no, que negaba que la iglesia hubiera un dogma imperecedero por siempre. No. Entonces, pero después se hace papa y no. No, es que la herejía no llega al papa. Y Francisco ciertamente quiere llevar, seguramente, las almas a Dios, aunque las lleve al hombre. Sigue con tus idioteces, medio. Porque él no concibe que un papa pueda caer en herejía. Si un papa no pudiera caer en herejía, ni el concilio tercero y cuarto de Constantinopla, que corresponden al sexto y octavo ecuménicos, ni San León, papa, ni Adriano II, papa, ni Inocencio III, papa, hubieran reconocido, admitido la posibilidad de que un papa se desvíe de la fe. Y por eso San Roberto Belarmino, esto prueba que no son doctos, no conocen, no saben, no leen, dice que aunque hubiera sido, como algunos quieren decir, que los documentos fueron adulterados por los griegos y estos papas se equivocaron, o por lo menos Adriano se equivocó en base a documentos adulterados, o adulteraron después los documentos,
De todos modos, eso prueba que en la Iglesia se reconoce que un papa puede caer en la herejía, y no solo en la herejía, en el cisma, como lo dice el gran cardenal Juan de Torquemada, el tío del gran inquisidor Torquemada, que era uno de los teólogos más célebres del siglo XV. Seguido después por Melchor Cano, que era el teólogo de Felipe II, seguido por Domingo Soto Ibáñez. ¿Qué quieren estos? Hacerme prevalecer lo que un teólogo, el único, Pigui, holandés, decía, que el Papa no se puede equivocar, cuando toda la tradición y toda la Edad Media lo decía. Y después viene a tomar esa tesis un canonista francés, tenía que ser en el siglo XVII o XVIII, no, 1870, Buix, a decir que el Papa no se puede equivocar. ¿Y qué me dice San Alfonso María de Ligorio? Que Pigui, Alberto Pigui, está en el extremo opuesto de Lutero y de Calvino, que negaban la infalibilidad, y este la magnificaba, y la verdad no estaba ni aquí ni aquí. ¿Y eso qué? ¿No lo saben? Bueno, se lo estoy diciendo. ¿Y por qué hablan a tontas y a locas? La ignorancia es atrevida, pero no se dan cuenta con quién se están metiendo. Y que refuten, si pueden, el escrito Consideración Teológica que hace 20 años escribí, y hace 20 años que lo tenía el padre Smithberger cuando era superior y mutis. No fue capaz de decir se equivoca. Lo único que sí, dejó todo asentado para que a mí me sacaran de España, y por eso vine a aterrizar a Colombia después de ser elegido el padre que ahora es Monseñor Felé. Entonces, si yo estaba equivocado teológicamente, ¿por qué no hizo que todos sus teólogos esbirros me refutaran? Porque no podían. Hasta el mismo padre Olañé un día me dijo en Econ, mire, el padre Smithberger me dio su... pero yo no soy teólogo. Lo reconoció con humildad, como decir, no me meto. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero es que ahora hay que defender, cueste lo que cueste, a estos papas herejes, cismáticos y apóstatas. ¿En beneficio de quién? ¿De la contraiglesia del anticristo, de la judería internacional? Y así tener castillitos y platica. Oiga, por Dios. Yo tendré decapitación, y que Dios los perdone. Si no saben, cállense. Monseñor Williamson, cállese. Padre René, bájele el volumen a non possumus. Padre Ford, intervenga, haga de moderador, porque si no también lo metemos en el sancocho y va a haber palo para todos. Con orgullo, sin orgullo, aquí hay teología católica, apostólica y romana. Así de claro. Pero como estos no se han enterado todavía que pueden quedar sacerdotes aguerridos, porque los han a todos medio edulcorados, claro,
pero le salió el tiro por la culata. Conmigo por lo menos. Y aquí estoy hasta morir. Ni me compran ni me vendo. Y a ver para quién trabajamos. ¿Para Cristo Rey o para Satanás? Para la nueva iglesia posconciliar, que no es la iglesia católica, que es la sinagoga del anticristo. Así de claro. Y que Monseñor Williamson entienda que aunque el papado esté sustentado por los papas de turno vivientes, se muere un papa y viene otro, y la iglesia, el papado no desaparece hasta que salga el otro. Ni incluso cuando hubo un periodo de 34 meses, casi 3 años, en la Edad Media, que no hubo papa porque no se decidían los cardenales, hasta que salió Gregorio X, y que fueron encerrados en Viterbo, y por eso entonces se le empezó a llamar cónclave bajo llave, porque los encerraron a pan y agua a ver que decidieran de una vez. ¿Y qué pasó con la iglesia y el papado? ¿Dejó de existir durante esos 34 meses? No. Entonces, no confundamos institución, persona. Por Dios. Aunque las instituciones estén sostenidas por personas, pero la institución de la iglesia, si está sobre Pedro, es vicario de Cristo, no es el Cristo. Ojo al Cristo, que la cabeza suprema es Cristo. Y en el cielo no va a haber vicarios, ni cardenales, ni obispos ordinarios, simples obispos, ni curas, sacerdotes, pero curas, ordinarios, cardenales y papas, todo eso que es del orden de la jurisdicción, no va a haber. Y en el cielo no hay 260 y pico de papas con San Pedro. No hay ni uno solo, fueron papas. Y estos que están ahora, papanatas, herejes. Pero es que el Papa no puede decir herejía formal, cuando mucho material. Sí. Pero eso va en contra de la infalibilidad en la cual te estás basando, porque la infalibilidad, si estudias y sabes, si eres docto, no está prometida para su subjetivismo de impecabilidad, que confunde con la infalibilidad del oficio, que es objetiva e impide que públicamente, ejerciendo la suprema autoridad como Papa, diga error aún sin culpa, aún inconscientemente. Eso no se da cuenta, Monseñor Williams. Entonces, ¿qué? Así de claro. No saben teología, no han estudiado. ¿Por qué yo sé? Porque desde que entré en el seminario, comencé. Porque el problema se veía. Y vea. Entonces yo lo lamento mucho, mis estimados hermanos, aun si los fastidio, no me importa. No es la única misa, hay otras misas, pero yo no le puedo rebajar. Alguien tiene que sacar la cara por la iglesia, y si a mí me toca, yo cumplo con mi deber. No digo que sea el único. Está el padre Seriani, está el padre Turco, está el padre Grosso, hay otros padres, pero
Cada uno hace lo que puede. Y como yo puedo mucho, hago mucho. ¿Qué orgullo? Sí, orgullo. Pero más orgulloso es el burro con pretensión de caballo. Si yo relincho orgullosamente, soy caballo, fino de carrera. Y de los más finos, árabes. Pero más orgulloso es el burro o la burra que quiere relinchar y decirle al caballo, cállate. Entonces, si vamos a hablar de orgullo, bájense ustedes orgullosos, que me dicen a mí, y a ver cómo quedamos. Pero las cosas claras, y para eso está la teología de la iglesia. Otra cosa es que si han sido curitas, que lo único que han hecho ha sido otra cosa, pero eso ya no es problema mío. Pero que no vengan a dar cátedra donde no tienen la ciencia mínima. Y entonces así, Monseñor Williamson, que deje de estar diciendo verdades a medias y de medios árboles. Porque si hasta me apuran, está anulando la parábola de nuestro Señor. Típico de anular con el sello de la rosa la cruz. Y al buen entendedor, pocas palabras. No me busquen. Cuando pego, pego duro. Y todavía no estoy pegando duro. Estoy advirtiendo las cosas. O se retracta, o vemos qué va a pasar. Esto no es un juego de piratas a la inglesa. Pues bien, mis estimados hermanos, me disculpan, mil disculpas, pero no puedo hacer otra cosa. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos haga comprender estas cosas, nos fortifiquemos en la fe y en la esperanza apocalíptica. Por eso está en la Escritura, en la misa de hoy con la epístola, y que así nos preparemos para la Navidad, que aunque pasó hace 2000 años, como falta la fase complementaria, la otra cara de la moneda, podemos decir así, la parusía, entonces que la festejemos parusiacamente, apocalípticamente, milenaristamente, esperando, sin saber el día ni la hora, que reine Cristo Rey. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.